Bienvenidos a Leyendas Mexicanas. En esta ocasión voy a contarles una historia basada en hechos reales. Esta se suscita en el estado de Michoacán, México. Pobladores de esta región cuentan que un hombre de bajos recursos económicos, como todos los días, se dirigía hasta lo más alto de los cerros a cortar leña para que con esta pudiera calentar sus alimentos. Ya de camino a su casa empezó a escuchar gritos de auxilio que provenían de una cueva. El hombre, espantado por aquellos gritos, sin pensarlo, corrió hasta la cueva. Adentrándose en ella, vio que en el fondo se encontraba una mujer de pelo largo, ojos claros, alta, de piel morena, sin duda una mujer muy bella. Corrió para encontrarla. Exaltado, el hombre le preguntó: «Disculpe, señorita, ¿por qué se encuentra aquí?». A lo que la mujer le respondió: «Eso no importa, solo necesito tu ayuda». El hombre, muy amable, contestó: «Sí, con mucho gusto». Cuando el hombre se disponía a ayudarle a la mujer, ésta le dijo: «Solo que me tienes que llevar en tus hombros, y pase lo que pase no tienes que voltear. Si lo logras, te daré todo el dinero que quieras». El hombre, sin pensarlo, la tomó en hombros y empezó a caminar. Cuando ya estaba a unos metros de la salida, empezó a cansarse, ya que el peso de aquella mujer había incrementado demasiado, y también escuchaba ruidos demasiado extraños. Tentado por aquellos ruidos, al voltear se dio cuenta que aquella mujer ya no estaba, y lo que llevaba en hombros era una serpiente gigante. Al ver esto, soltó aquel animal y como pudo logró escapar. Llegando al pueblo, contó lo sucedido, pero nadie le creyó, y desde entonces los hombres que pasan junto a aquella cueva, al oír los gritos, salen huyendo de aquel lugar, confirmando que esto es real. ¿Y tú, te atreverías a ayudarle? Si te gustó el video, dale like, suscríbete y recuerda, si escuchas ruidos, no salgas.